nosotros entendemos entonces que existe algo que nosotros llamamos el valor esperado, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, una variable aleatoria X. Aquí. Tenemos una variable aleatoria X, cualquiera, y nosotros sabemos que podemos usar este operador, ¿ya? Un operador lineal, que lo voy a escribir así, ¿ya? No es Laplace, obviamente, y que nosotros le tomamos el valor esperado. ¿Qué es lo que obtengo? Y depende de cómo lo calculo. ¿Qué es lo que obtengo acá? ¿Qué me entrega este valor esperado? Y nosotros sabemos también que el valor esperado, como es un operador lineal, cumple con esto, ¿cierto? Es el valor esperado de X más el valor esperado de Y. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que obtengo cuando yo... ¿Qué tipo de objeto es este? El valor esperado de X. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué tipo de objeto es el valor esperado? ¿A qué se refiere con qué tipo de objeto, profe? ¿Qué objeto es ese? X. ¿Y qué características tiene? Objeto matemático. Esto es una variable aleatoria, ¿cierto? ¿Qué características tiene la variable aleatoria? Ahí va a entender a qué objeto me refiero. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Cómo se define una variable aleatoria? ¿Es un mapeo como del espacio muestreal a los reales? ¿Ya? Es una función, ¿cierto? Sí. Mapeo, función, como quieran llamarlo. Ok, entonces tenemos eso. Este objeto de acá es una función, ¿ya? Que tiene una componente aleatoria en el sentido de que asociada a la definición de variable aleatoria, nosotros vamos a juntar una distribución P. ¿Qué objeto es este entonces? El resultado de tomar el valor esperado a una variable aleatoria. O lo que es lo mismo, si son funciones, yo puedo aplicarle operadores a las funciones, ¿ya? Por eso que el valor esperado es un operador. ¿Qué obtengo? ¿Otra función? ¿Ya? ¿Cómo, ¿y de dónde iría esa función? ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido? Yo le diría que no es una función, este es un escalar. Nosotros tenemos un alfa, que normalmente lo denotamos como x barra, ¿ya? O mu. Este es un escalar, ¿ya? Entonces, la primera cosa rara que vamos a empezar a pensar o a hablar es cuando hablamos del valor esperado condicional, esto ya no es más un escalar, esto es una variable aleatoria. El valor esperado condicional es una variable aleatoria. Y que cuando uno la define en este framework probabilístico que nosotros estamos estudiando, que tiene que ver con la ¿cómo se llama? Con las variables aleatorias. Entonces, al definirlo como una variable aleatoria, entonces empiezan a surgir dudas, ¿ya? Y empiezan a aparecer cosas medias extrañas de acuerdo a lo que habíamos visto. En primer lugar,
por ejemplo, empecemos a considerar un par de cosas. Primero, hablemos de, o introduzcamos una función indicador. Una función indicador es básicamente una variable binaria, ¿ya? Una variable aleatoria binaria, que se define sobre un conjunto. Esa es la pequeña gran diferencia que hay con otras variables aleatorias que ustedes pueden haber escuchado. Y la variable, la función indicador, ¿ya? De un conjunto A, idea, toma el valor 0 si el evento A no ocurre y el valor 1 si el evento A ocurre. ¿Ya? Este en el fondo es está asociado a, nosotros tenemos una pregunta de interés y queremos saber qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Y por qué introducimos esto? Es bastante útil y al mismo tiempo nos permite hacer la siguiente relación. Fíjense lo siguiente. Si esta es la función indicador, nosotros podemos tomar el valor esperado de esa función indicador. ¿Ya? Y podemos calcular entonces el resultado final. Esto va a ser igual a, el valor esperado de la función indicador va a ser igual a 0 por la probabilidad del evento A, más 1 por la probabilidad, de A complemento, y 1 por la probabilidad de A, ¿cierto? Eso no es muy difícil de ver. ¿Ya? Y esto es exactamente igual entonces a la probabilidad de A. Esta definición es súper útil porque esta definición de acá que yo tengo de función indicador me indica inmediatamente, o se refiere inmediatamente a la probabilidad, o nos da el valor, en el fondo me relaciona el valor esperado, ¿ya? Con la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿ya? Al definirlo así. Entonces, si nosotros vamos a esto, nosotros podemos empezar a considerar de nuevo la definición abstracta de lo que es el valor esperado condicional. El valor esperado condicional, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva, nosotros lo definíamos sobre un cierto espacio de probabilidad. Ese espacio de probabilidad es el espacio S que yo reescribí aquí, que tiene un conjunto de muestras, una sigma álgebra, o un espacio de muestras, una sigma álgebra, y una medida de probabilidad. ¿Ya? Y supongamos ahora que existe una variable aleatoria X definida en ese espacio. Al mismo tiempo, entonces, nosotros vamos a definir una subsigma álgebra, H, ¿ya? Una subsigma álgebra de F. Y vamos a definir el valor esperado condicional, E, para la variable aleatoria X, sobre esta subsigma álgebra, como una variable aleatoria Z, vamos a llamarlo así, porque es una variable aleatoria. Y se define como, esto de acá, ¿se fijan? H igual a la sigma álgebra generada por una variable aleatoria cualquiera. Entonces el valor esperado de E condicional en I es una variable aleatoria que nosotros vamos a llamar Z, donde H aquí, H es exactamente igual a la sigma álgebra generada por, cuando lo quiero mirar como variable aleatoria, una cierta variable aleatoria. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué significa esto en el fondo? ¿Cómo entiendo esto yo? ¿Cómo entiendo F? ¿Qué es F en mi contexto de probabilidades? ¿Qué representa la sigma álgebra? Lo que permite hacer las preguntas de interés. ¿Ya? Me permite hacer, si la F es la máxima, ¿cierto? Todas las posibles preguntas de interés relacionadas con el experimento que yo formalmente definí sus observaciones en ómega. ¿Cierto? La medida de probabilidad que nosotros colocamos ahí es la medida de probabilidad que nos indica, en el fondo, cuál es la chance de ocurrencia de los eventos en F. ¿Qué es H? H es una subsigma álgebra de F. ¿Ya? Y que, para hacernos la vida más simple y más fácil de entender, considerémosla así. Es una subsigma álgebra definida a partir, o inducida, como se dice, a partir de Y, ¿ya? De la variable aleatoria Y. Entonces, el valor esperado condicional de X dado la subsigma álgebra H, o lo que es lo mismo, de acuerdo a esta definición que hicimos,
que el valor esperado condicional de x dado y es esta variable aleatoria z, ¿ya? Que cumple con esta definición de acá, fíjense. Toma un conjunto cualquiera, un evento cualquiera, es la subsigma álgebra, ¿ya? El valor esperado de x, ¿ya? El valor esperado de x por la función indicador del evento A es exactamente igual al valor esperado de el valor esperado de y por la función indicador de A. Un segundito, parece que me equivoqué aquí. No, está bien. Está, me equivoqué en la letra. Me equivoqué en la letra aquí. Esto me parece que es Z. Un segundito. Sí, esto es Z. Esto es Z por idea. ¿Ya? ¿Qué significa esto entonces? Ahí está bien. Tengo X aquí definido en este espacio. La subsigma álgebra entonces va a estar, por ejemplo, ahí. La que me va a introducir el espacio. Y aquí adentro voy a tener a Z. ¿Ya? Esto es lo mismo que acá. Esto es X por el valor indirecto. Que es esto. Aquí, sí, está bien. Necesito X a la zona. No, esto está mal. Sorry. Esto es así. Es decir, de la misma forma de X por I de A, X y Z. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces tengo, insisto, el espacio S. El subespacio S sub 1, que está aquí arriba. ¿Ya? Tengo X, que pertenece a este espacio grande. Z, que es el valor esperado condicional de X, condicional en la sigma álgebra H, que es una subsigma álgebra de F, que es la que me forma junto con las otras dos cosas del espacio acá. ¿Ya? Entonces, esta definición de aquí, lo que me dice es lo mismo que esta definición que está acá abajo, cuando yo la considero con respecto a variables aleatorias. Me dice que, perdón, me dice que el valor esperado condicional, ¿ya?, de X dado Y tiene toda la información que yo puedo obtener de X a partir de la sigma álgebra generada por Y. Dicho de otra manera, lo que yo tengo aquí, en este subespacio de acá, recoge todo lo que yo pueda absorber de X a partir de mi definición restrictiva de S1, ¿ya? Y mientras X esté considerado en el espacio de probabilidad más grande, ¿ya? No sé si se explica en sí mismo esa definición. Lo que les quiero decir acá con toda esta anotación es que, por ejemplo, yo estoy interesado en X, esa variable aleatoria. Esa variable aleatoria tiene preguntas de interés sobre el experimento que está representado, al menos sus observaciones en ómega, ¿ya? Por algún motivo, yo conozco I, que es otra variable aleatoria. Esta es variable aleatoria. Esta es variable aleatoria. Esta variable aleatoria está definida sobre ese subconjunto, en el fondo, del subespacio, del espacio más grande ahí.
esa variable aleatoria me va a decir algo de X. ¿Ya? Va a poder recolectar información de X. El tema es que cuando yo defino el valor esperado de X condicional en Y, ¿ya? Lo que me garantiza este framework es que bajo esta definición, este objeto de acá, que genera un espacio, un subespacio en este caso, de representación, me entrega la mejor representación posible, es decir, toda la información que yo pueda obtener de X bajo los ojos de Y. ¿Ya? Y esto es lo mismo que ustedes vieron en el teorema de proyección. ¿Se entiende lo que les digo o no? Vamos a explicar un par de ejemplos un poco más mundanos ahora, para que se entienda cuál es la idea. ¿Se entiende o no? Yo creo que con el ejemplo tal vez quede más claro. O sea, no se entiende. Y fuiste honesto. Adiós más. Sí, yo también estoy esperando el ejemplo. ¿Ya? A ver. A ustedes les ha pasado muchas veces de que viene una amiga o viene un amigo, se pone a hablar con ustedes y les cuenta su problema. ¿Ya? Ustedes escuchan a esa otra persona, interpretan su problema, y normalmente lo que pasa aquí es que sin que les pregunten, ustedes le dan una respuesta y en realidad le dan la solución al problema de la otra persona, porque los problemas siempre de otros son harto más fáciles que los problemas de uno, ¿cierto? Si fuera exactamente el mismo problema que la otra persona que me viene a contar a mí, que lo tengo yo, ese problema es terrible, no lo puedo resolver, etcétera, etcétera. Pero uno siempre tiene respuesta, aunque no le hayan preguntado, para los problemas ajenos. ¿Ya? Estoy, ¿cómo se llama? ¿Hablando tonteras o no? No, sí, eso sí se entiende. Ya. Entonces vamos con eso. Mira, cuando yo tengo un problema aquí y me lo presentan a mí, y ese mí soy yo, son ustedes. Yo este problema lo abstraigo bajo mis ojos. Y ese bajo mis ojos significa yo lo tomo y lo proceso con toda la información que yo tengo. Estoy ahora usando esas palabras a propósito de las otras veces. Con toda la información que yo, con todo el conocimiento, con toda la información que yo tengo, yo tomo ese problema y lo represento en mi espacio, que es mi forma de pensar. No sé cómo diablos es un cerebro, es una cosa media así. Es un cerebro y es este problema la meta. Entonces lo que estoy haciendo es tomar esto y representarlo en esta cosa acá. Claramente, cuando lo llevo a esta forma, yo no tengo la misma representación que la persona que me contó su problema. ¿Ya? No tengo el mismo espacio. Yo conozco, tengo mis propias vivencias, a lo mejor ese espacio no está, como lo dibujé aquí, contenido, ¿ya? Pero puede ser que en ese caso los espacios estén así. ¿Ya? Pero el tema es que yo tomo ese problema y lo proyecto sobre mi cerebro, ojo con la palabra que usé, y lo entiendo de una cierta manera. Y con eso reconstruyo el problema y lo puedo entender. Para lo cual después le doy una solución que no, insisto, normalmente no me la preguntan, pero no importa. El valor esperado condicional lo que hace es eso. Genera una representación H para esto, que no tiene por qué ser la misma, y de hecho no lo va a hacer porque es un subespacio, que F.
La gracia en la definición del valor esperado condicional es que cuando yo lo defino así, saco toda la información que venía, por ejemplo, en X, la represento en este nuevo espacio C1, ¿ya? Y todo lo que yo soy capaz de entender, lo entiendo en este nuevo contexto que es el subespacio C1. Y lo que no soy capaz de entender, bueno, lo siento, así en la vida, no tengo cómo mirar, no tengo cómo ver. ¿Ya? Esto es lo que ustedes entienden o entendieron por el teorema de proyección. ¿Ya? Ustedes tenían un espacio H, un subespacio H1 que estaba cerrado. Ustedes tenían un vector X, ¿ya? Bueno, como se podía hacer. Y aquí tenían, obtener el P de X y el P perp de X. Donde este P de X era la proyección del vector que venía desde este H sobre el subespacio generado por H1. Y tenían una componente ortogonal, que era el P perp, que no era capaz de representar en este espacio. Y lo que ustedes obtenían finalmente era que X era la proyección ortogonal, que está aquí, del vector X sobre el subespacio generado por H1, y la diferencia era el error, ¿ya? Que era el ortogonal a esta proyección, en realidad usé mal la palabra ortogonal aquí, pero es la proyección de X sobre el espacio generado por el subespacio, es la proyección de X sobre el subespacio generado por H1, esta parte de aquí, y P-perp es el complemento ortogonal a esa proyección, ¿ya? Y ustedes entendían eso. Esto es representar representar X de la mejor manera posible bajo el subespacio que tengo aquí, ¿ya? Y esto de acá era lo que ustedes entendieron, seguramente lo vieron así con Alejandro, como el error. Bueno, ¿ya? No sé si vieron el teorema de predicción exactamente así o no. Con eso, al menos con ese vocabulario. ¿Lo vieron así? No recuerdo si con No recuerdo si con esa con esa exacta exacta ¿cómo se llama? La no sé, la nomenclatura, nomenclatura, pero sí pero vimos sí vimos algo bien parecido. algo que pareció. ¿Qué es lo que entendieron entonces ustedes por el teorema de predicción? ¿Qué es lo que entendieron ustedes por el teorema de predicción? Respuestas por... ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos nosotros nosotros representar representar información de de un espacio espacio o de cosas contenidas en un espacio en el espacio eh, con con respecto respecto a otro, a otro? teniendo menos información sobre, en este caso, no En este sé, caso, el fenómeno que, el fenómeno que uno quiere estudiar? Ya, ok. ¿Algún ejemplo concreto? ¿Vieron algún ejemplo concreto del teorema de predicción? Mismo ejemplo con vectores, ¿no? En R3, por ejemplo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más vieron?
Con ¿Vieron respecto al teorema de proyección, fue eso. alguna aplicación? ¿No vieron? No, no que yo recuerde al menos. No sé qué opinan los demás. Yo por lo menos no recuerdo alguna. Querida César. No, profe, no me parece que se haya visto ninguna aplicación como tal. Todo, me pareció que fue la definición y esto es lo que vimos. Ah, ok. Profe, yo no recuerdo que se hayan dado ejemplos en la clase. No te entiendo, Sobre perdón. teorema. Que no recuerdo ningún ejemplo que se haya dado en la clase sobre el teorema. Creo que solo trabajamos la definición. Ya, eso quería escuchar, que todos me dijeran eso para que todos tengan la culpa. Les dieron ejemplo. De hecho, tuvieron una unidad completa sobre una aplicación, y fíjese lo que le estoy diciendo, una aplicación del teorema de proyección. Esa unidad completa se llama Fourier. Ah, claro, si se podía calcular la transformada de Fourier proyectándolo en la base que eran todas las sinusoidales y cosas. Claro, yo no quiero que se queden como eso, que es, se puede calcular. No, yo lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Yo tengo funciones x de t que pertenecen a un cierto espacio de Hilbert. ¿Ya? Si yo defino adecuadamente la norma, ¿ya?, a través del producto punto, si además de eso, producto punto me induce la norma, ¿ya? Esa es la secuencia. El producto punto me induce la norma. Ahí. Entonces, si yo tomo una base cualquiera, por ejemplo, voy a tomar como base el conjunto, lo llamaban ahí, llaman la base ortogonal, normal. Esta es mi base, B. Esta base B, por ser ortonormal, genera un espacio, un subespacio, depende de cómo lo queramos hablar. ¿Ya? Este va a ser el espacio, B. ¿Ya? Si yo entonces proyecto una función cualquiera, este es x, sobre este espacio, ¿ya?, este es x de t, y lo voy a llamar x vector, porque son puntos, vectores, en un espacio vectorial. X va a ser igual a px más e. Fourier lo que hace, en este caso, series de Fourier, este X tiene que cumplir con condiciones de que sea periódica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bajo esta base que me genera este subespacio de aquí, yo puedo proyectar cualquier función continua, vectores, sobre este espacio, ¿ya? Y como esta definición de Fourier viene dada por el producto interior, ¿cierto? Porque el producto interior nosotros lo calculábamos como, por ejemplo, bueno, lo hice con serie de Fourier, pero el producto interior, por ejemplo, entre dos funciones, entre f y g, nosotros hablábamos que era la integral, por ejemplo, en el periodo, entre menos t medio y t medio, para las funciones periódicas, de 1 partido por t, de f de t, por g de t, ¿ya? Si este es el producto punto, insisto, lo hice con serie de Fourier, pero en el fondo aquí básicamente la misma historia. Ustedes pueden definirlo así, y aquí son
definen adentro la base que son cada uno de los coeficientes de Fourier. Es lo mismo. ¿Ya? Pero si ustedes definen esto, ¿ya? Si ustedes definen este producto punto es el operador de proyección P. ¿Ya? El producto punto es el que genera esta proyección de aquí hacia acá abajo. Y está garantizado por el teorema de proyección de que esta es la mejor representación posible. Y todo lo que ustedes no son capaces de representar en este espacio viene dado por el error de aproximación, ¿ya? O el error de proyección, que es un componente que es ortogonal, lo que significa que ustedes no son capaces de representarlo, a través de el espacio, de subespacio que es general, ¿ya? Esto, yendo al ejemplo de los amigos, esto es lo que yo conozco, de acuerdo a mi experiencia, el problema que la otra persona puede tener. Entonces, el problema lo proyecto sobre mis vivencias, sobre mi subespacio. Y yo soy capaz de entender todo eso. Va a haber una cierta parte que no la entiendo, pero que resulta absolutamente ortogonal a lo que yo conozco. Producto que yo conozco, no sé cómo entender esa otra parte. Entonces, el problema general, lo represento bajo mis ojos, y todo lo que no entiendo resulta ser extra, y es mi error en cómo representar las cosas. ¿Ya? Este teorema de proyección, entonces, nos permite a nosotros sacar toda la información posible bajo este paraguas, ¿ya? Del problema que estoy representando. Si yo ahora, por ejemplo, usando también me idea del teorema de proyección, les digo, ¿saben qué? Fourier no sirve para nada, ¿ya? Ustedes, si quieren representar los x de t, usen esta base. 1, x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta, x6, hasta xn. Ustedes saben que estos polinomios también son una base. Va a regenerar otro espacio, lo voy a escribir así ahora. Ahí, ¿ya? Este B', me va a generar este otro espacio B'. Y ese mismo X que yo tenía arriba, este de aquí, lo voy a proyectar sobre este nuevo espacio. Y voy a obtener que X, este mismo X de arriba, va a ser igual a un X, voy a poner acá P de polinomio, ¿ya? Más un error de los polinomios. Y en el fondo, el mismo vector que tenía acá, o la misma función que tenía acá, yo la puedo representar en dos subespacios distintos, que en el fondo es, le fueron a preguntar a otro compadre o a otra comadre por el problema en cuestión que tenía el amigo. ¿Ya? Puedo generar todas estas representaciones. Lo único que necesito son espacio, necesito espacio y una definición de proyección, un producto punto. ¿Ya? Fíjense cómo es este producto punto. Una integral. Entonces, cuando nosotros volvemos acá, aquí, miren esto. ¿Qué tengo ahí? Aquí tengo espacio. Aquí tengo subespacio. ¿Qué es esto? ¿Cómo defino ese E de XZ? Esto es un vil y sucio valor esperado. Esto es el valor esperado, si lo hago con las distribuciones para ir a la cuestión más clásica. Y este es la otra integral. ¿Qué es esto? ¿Esto acaso no es lo mismo, pero ahora en 2D, que esto de aquí? ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que ahora tengo una distribución ahí, asociada, porque es una medida finita. Pero este es el producto punto. De hecho, el valor esperado de dos variables aleatorias cualquiera, es el producto punto entre estas dos variables. Les recuerdo que nosotros dijimos que a esto le llamábamos la correlación, ¿ya? Y cuando esto era cero, era que estaban no correlacionadas.
¿Se entiende? Estoy mirando esto como por 3 ángulos distintos. Para que se den cuenta de que el valor esperado condicional, por un lado, es una variable aleatoria. Por otro lado, es la proyección óptima de una variable aleatoria sobre la sigma álgebra generada por la variable aleatoria en la cual estoy yo condicionando las cosas. ¿Ya? Y eso en el fondo es, desde un punto de vista abstracto y de la información que yo estoy tratando de sacarle las cosas, es, yo tengo un problema, lo proyecto sobre una segunda variable aleatoria por alguna razón, y la podemos ver después de nuevo, ¿ya? Y en esa segunda variable aleatoria, que lo más probable es que yo conozca algo, yo voy a tratar de abstraer la mayor cantidad de información sobre de la variable aleatoria original sobre ella, para hacer. Normalmente esto se traduce en que yo haga igual que acá, en que yo haga estimaciones. Esto acá, cuando yo represento un vector en un espacio de polinomio, ¿ya? Un vector en Fourier, lo que estoy haciendo es, por un lado, desde el punto de vista de transformada, estoy tratando de mirar el problema con otro ojo, ¿ya? Pero desde el lado desde el punto de vista de la representación en espacio y subespacio, lo que estoy haciendo es representar esto de manera tal de generar o imponer una cierta estructura, en este caso las de seno y coseno, ¿ya? Porque me interesa mirar el problema en base a seno y coseno cuando estoy en Fourier, o imponer una estructura como la de acá, en base a polinomios de orden n, para yo poder representarlo bajo esta abstracción. Y todo lo que yo no sea capaz de representar, se lo asocio a un error de representación, ¿ya? Que es lo que está acá. Dicho de otra manera, cuando ocupo el teorema de proyección, lo que yo estoy diciendo es, tengo datos, los proyecto sobre un espacio, si ese espacio tiene formas como esta, como son combinaciones lineales, lo que yo obtengo finalmente es, yo tengo datos y tengo una fórmula para eso, ¿ya? Y para cualquier conjunto de datos que venga desde ese espacio. Lo mismo acá, yo voy a tener un set de datos, cuando lo proyecto sobre esto, voy a obtener finalmente una fórmula para representar esos datos. Ese es el poder y el valor del teorema de proyección, que nos permite tomar elementos en un cierto framework, en un cierto espacio determinado, y llevarlos a una estructura que yo impongo, que podrán ser los polinomios, que podrán ser la serie de Fourier, podrán ser lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero ese es al mismo tiempo el precio a pagar. Yo impongo una estructura y esa estructura es capaz de ver, tiene ojos limitados. Por eso es que todo lo que esta estructura no es capaz de darme es el error ortogonal que yo obtengo en la representación de los datos. Lo mismo pasa acá en variables aleatorias. La representación que yo obtengo de un fenómeno a partir de otro, ¿ya? Porque lo más probable es que conozca las cosas que estoy proyectando encima, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿ya? Lo que hago es obtener la mejor representación posible de mis datos sobre un espacio que yo utilizo. Y en el fondo esto es la base de la estimación estadística. Cualquier cosa que hagan ustedes en estimación se basa en esto, en proyectar los datos desconocidos sobre una base conocida. Y todo lo que resulta ser ortogonal a eso es mi error de estimación. Este es el poder del valor esperado condicional. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han visto las derivaciones del filtro de Kalman, el filtro de Wiener, todos se basan en este tipo de cosas. ¿Ya? Uno impone en I una cierta estructura, por ejemplo, yo digo AX más B W, y digo ya, este gaussiano y este no sé, pues este es lo que sea. Entonces yo conozco estas dos datas, y después proyecto, voy a cambiarle las letras. Entonces yo conozco la distribución de ese y conozco la distribución de esa. Y ese es I. Y después pesco esto y hago eso de ahí, ¿ya? Este I es ese de ahí. Entonces proyecto sobre este espacio generado por estas variables aleatorias, ¿ya? Como esto es lineal y toda esta cosa es lineal, entonces parto de un súper buen camino. Y proyecto los datos ahí. Y este en el fondo es un estimador lineal, este de acá, es un estimador lineal de los datos que tengo acá, ¿ya? Y está todo basado
en el valor esperado condicional. Y por eso es que lo llevo y hago la conexión con el teorema de proyección. Porque el teorema de proyección debiera ser para ustedes la solución natural a sus problemas de representación, ¿ya? Cuando ustedes representan curvas utilizando polinomios, es porque proyectaron los datos de la curva sobre el espacio generado por los polinomios, ¿ya? Esa es la visión abstracta general, pero que les permite abrir los ojos y entender cualquier problema de estimación. Cuando uno tiene variables aleatorias y tiene un proceso aleatorio, entonces tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a tener que realizar algún promedio de alguna forma, y ese es el valor esperado, y esa es la proyección de lo que tenemos acá, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ahora que más claro. Eso, profesor. ¿Alguna duda, no? Entiendo y asumo que sí. O sea que sí, está todo claro. ¿Alguien ha hecho regresión lineal acá? Lineal no, pero polinomial. ¿Ya? ¿Y cómo has hecho eso? Que en realidad lo ocupo como herramienta nomás y he usado el toolbox de MATLAB. ¿Ya? ¿Y qué ocupáis en el toolbox de MATLAB? ¿Qué comando? O sea, me permite, en realidad la aplicación no el toolbox, pero me permite ajustar el grado polinomial que quiero y así puedo ir jugando para obtener un R cuadrado o un RMSE que a mí me parezca adecuado. ¿Ya? Entonces lo que haces, tú tienes datos, y esos datos tú los consideras aleatorios o determinísticos. Tú tienes una tabla, ¿cierto? Tú tienes, Claro, puede ser cosas en el tiempo, y un x de t, una cosa así, ¿o no? X, t0, x0, t1, sí, claro. Vamos. tn, xn, ¿o no? Y estos tienen una forma que es lo que es, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y qué es lo que dices tú? Que x de t es igual a qué? Las letras no me raro. Tú dices eso, ¿no? Sí, sí, eso. Tú dices eso, y esa es tu regresión polinomial. Claro. Claro, tú dices polinomial porque tú utilizas polinomios de grado n. ¿Ya? Estás en O este sea, caso. claro, si usamos grado 1 sería la lineal que dice usted. Claro,
Pero en otros casos, o sea, casi nunca uso el lineal porque por lo general los datos no son lineales, pero es un caso particular. Ya. Bueno, lo que pasa es que esto se llama regresión lineal. Esto se llama regresión lineal. ¿Ya? Se habla de polinomial porque tú usas polinomios, pero en el fondo, mira, si yo te digo... Si yo te digo que ahora no me gustó tu idea de usar polinomio, yo uso esto. ¿Qué es eso? Representación en serie Fourier, ¿no? Sí, Es lo mismo, ¿no? o sea, conservando las diferencias, sí, sí es lo mismo. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Sí, ¿Por qué se llama regresión lineal? Porque tú tienes una sumatoria tienes una combinación lineal entre eso y la base. Ahí está la base, la mitad de la base, la otra mitad de la base. Combinación lineal. ¿Ya? Y esa combinación lineal, fíjate, ¿cómo la obtienes tú aquí? ¿Cómo obtienes esos Hasui? Los Hasui son la proyección entre el X, el I de t, en el punto N, y eso de ahí. ¿Sí o no? sí, Finalmente, por ejemplo, para estos casos de acá se traduce en resolver un sistema de ecuaciones, ¿ya? Pero el sistema de ecuaciones aparece de manera natural cuando tú planteas las ecuaciones así, con esta forma. ¿Ya? Esto es aplicación del teorema de proyección. Esto es en ambiente determinístico. Si ocupas de nuevo el teorema de proyección, pero en ambientes estocásticos, ¿ya? En ambientes probabilísticos, esto de acá pasa a ser el valor esperado condicional. ¿Ya? Alguien ha hecho, esto es determinístico, alguien ha hecho regresión lineal estadística en alguna de sus formas o en alguno de sus colores. Yo no. ¿Quién ha hecho clasificación? Dijo por acá. sí, eso iba a preguntar. ¿Tener un clasificador sería eso, no? Pero es que ahí vamos viéndolo, depende de cómo lo citaron. ¿Tú hiciste clasificación, Francisco, o no? Sí. ¿Qué tipo de clasificador usaste? Eh, los de Bayes, los SVM y los discriminantes. Discriminante lineal. Sí, cuadrático. Bueno, no sé si al final se llaman igual. ¿Ah? Ya el discriminante, sí, el discriminante puede ser lineal o cuadrático. ¿Ya? Y después me dijiste SVM. Sí, Ese es determinístico. Estos son sí, aleatorios. ¿Ya? Donde ahí lo que decía es tenías datos X y tenías un X1, un X2, hasta un XN, un XM, que estas eran las variables que te explicaban el proceso.
¿Sí o no? Sí, En el caso tuyo, ¿qué usaste como variable que te explicara el proceso? No sé, eran tú eres... componentes de frecuencia y hay la amplitud de esa frecuencia, el RMS, cosas de ese tipo. Ya. Entonces eran Pero puras venían señales. de. Claro, eran señales, eran series de tiempo. O sea, Eran pero series de en tiempo. realidad eran series de tiempo, pero digamos calculado por ventana. Tampoco era la serie de tiempo bruta. Cuando uno habla de serie de tiempo, es una señal mostrada en el tiempo. Sí, sí. Ya. Me esperaba que me dijera, y no sé, pues algo más, como, no sé, trapezo, edad, otras cosas. Si alguien trabajó con datos, como, está bien, si está bien lo tuyo. ¿Alguien trabajó con datos así o no? ¿Alguien ha trabajado con ese tipo de cosas? Yo no, por lo menos, profe. ¿Alguien más dijo que había hecho clasificación aquí? Yo, pero es un caso muy similar al de Francisco. ¿Usaste también series de tiempo? Sí, sí, serie de tiempo. Ya, a ver, pero si me explican un poco más, ¿qué serie de tiempo usaron? En el caso tuyo. Medición de presión desde un transductor de fuerza, ¿Ya? ¿Qué más? cómo variaba en el tiempo. Solo eso. Sí, o sea, era un arreglo de sensores. Una regla Entonces, sí, la idea era encontrar patrones a través de las distintas dinámicas combinadas de los transductores. ya, pero eran solo sensores de presión, no había nada más. Sí, nada más. Entonces todavía es como serie de tiempo. Lo tuyo, Francisco, eran solamente, o sea, eran mediciones de distintas variables, o era la misma variable medida en distintos puntos del espacio o en el tiempo. Francisco, la perdimos. A ver, para que se entienda eso, a veces, por lo que normalmente se puede hacer para el caso estadístico, en general uno tiene un modelo físico detrás, ¿ya? Entonces puede tener variables como presión, temperatura, y otra más, variables fisiológicas. ¿Qué otra más se le ocurre? Presión, temperatura, ritmo cardíaco, ¿no? ¿Ya? Y estas variables son las que me explican el fenómeno, ¿ya? Esas variables entonces son las que me generan el espacio, el subespacio en particular. Estas me generan el subespacio. Y yo los datos los proyecto sobre ese subespacio. Obviamente, en estos casos, cuando tengo un número limitado de variables, voy a encontrar un número limitado de espacios que me permitan representar bien estas cosas, ¿ya? Y en estos casos así, estas variables son todas aleatorias, ¿ya? Y me permite generar esto. Y lo que hacemos entonces en el fondo, cuando hacemos esta regresión lineal con estos distintos componentes, generamos un modelo X que es igual a una función de X1, X2, a no sé cuánto, XN, que va a ser de esta forma. ¿Ya? Esta es una regresión lineal, con estas son variables aleatorias, los coeficientes son componentes determinísticos, son números, son escalares, y se hacen de nuevo, se obtienen de nuevo a través de esto. ¿Ya? Donde SI es cada uno de estos datos, para obtenerlo con distintos coeficientes. ¿Ya? Entonces lo que le estoy tratando de decir es que el valor esperado condicional es la herramienta más básica de estimación que tienen ustedes en la cual apoyarse. Y que lo que les permite es imponer una cierta estructura, porque ustedes de alguna u otra forma, se fijan, cuando yo hago estimación, tomo estas variables y digo, ya, miren, ¿sabe qué? El modelo va a ser así, y eso es lo que impongo ahí, para que los datos se proyecten sobre eso. Cuando ustedes toman Fourier, el mouse, cuando ustedes toman Fourier,
entonces lo que tienen es, proyectan sobre el espacio de Fourier. Cuando tienen espacio polinomial, proyectan sobre ese acá. Da lo mismo si es estadístico o determinístico, lo que sea. Pero en todos esos casos lo que ustedes hacen es tomar sus datos, proyectarlos sobre ese subespacio que ustedes generan con todas las limitantes o no limitantes que puedan tener. Y obtienen ahí la mejor representación posible, ¿ya? Porque eso se lo garantiza esta cosa acá, que es el teorema de proyección. Y ese mismo teorema de proyección es el que nos garantiza a nosotros la existencia y la aplicabilidad del valor esperado condicional para obtener la mejor aproximación posible sobre nuestros datos. ¿Y por qué es una variable aleatoria? Es lo mismo. Si ustedes cambian el set de datos, entonces su representación, si bien el modelo va a ser el mismo, ¿ya? Con esa forma, los coeficientes que van a obtener van a tener una variación, porque van a depender de los números que usaron ustedes para hacer los cálculos, ¿ya? Y esa es un poco la parte aleatoria de esto. La aleatoriedad viene de de aquí, ¿ya? Y de las manifestaciones que ustedes normalmente tienen, y no viene de el efecto de tomar el valor esperado, ¿ya? ¿Queda más claro? ¿Más claro? Supongo que sí. Sí, sí, queda más clara su aplicabilidad. ¿Ya? Si no tienen dudas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el jueves. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Entiendo que no hay dudas de la tarea todavía, ¿cierto? No, no, aún no. Ya. Ok. Nos vemos el jueves entonces. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Adiós. Chao. Gracias. Bien. Chao.